amigos? Bienvenidos al ciclo de entrevistas de antilavadodinero.com, portal que siempre les brinda la última noticia sobre lavado de dinero, prevención y fraudes. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Antonio Arbulú Ramírez, abogado especializado en técnicas de prevención y control del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo, además también escritor de varios libros sobre prevención del lavado de activos y actualmente directivo del Instituto Peruano de Compliance. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Como usted sabe, la pandemia ha causado estragos a nivel mundial que ha dejado en evidencia lo vulnerable que es la economía cuando suceden este tipo de problemas que azotan al mundo. ¿A qué nivel cree usted que ha afectado esta pandemia el lavado de dinero? Bueno, yo creo que en realidad la pandemia como que ha favorecido las actividades del lavado de dinero aquí en el Perú, en la medida que la atención que los responsables de cumplimiento han debido prestar precisamente a esas operaciones ilícitas, ¿no? Lo que ha pasado es que han estado más preocupados de pronto en la conservación de su empleo, ¿no? Y en protegerse de los efectos de la pandemia, que propiamente dicho en lo que es la prevención y la detección de operaciones de lavado de dinero, ¿no? Y esto además se ha de alguna forma agravado por el tema de que muchas entidades han tenido que restringir incluso, ¿no?, la cantidad de personal que tenían en las áreas de cumplimiento, ¿no? Lo cual ha generado que ciertos aspectos o ciertos escenarios de identificación de operaciones inusuales se dejen de lado. Y eso precisamente genera a su vez una vulnerabilidad para la entidad. Así es, entre otras cosas, ¿no? Claro, ¿y qué tan afectado se ha visto Perú con con estos casos, con estos delitos? Y sobre todo si se ha visto también afectado por terrorismo en este caso. Bueno, en realidad es la comisión de delitos precedentes en el Perú, especialmente en el año 2020, en realidad se ha mantenido un nivel importante, ¿no? Especialmente los delitos que el año pasado, 2020, han estado, digamos, vigentes, ¿no? Y respecto de los cuales se han generado ingentes ganancias económicas que han sido, sin duda, objeto de legitimación de capitales, son, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no?, el tráfico ilícito de drogas y fundamentalmente los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, Ujú. malversación, enriquecimiento, colusión, cohecho, etcétera, Ujú. ¿no? Estos delitos, lamentablemente, no ha habido un freno, no ha habido cuarentena para estos delitos, sino por el contrario, han aprovechado los escenarios o las brechas, ¿verdad? Para poder justamente colocar estos productos ilícitos previa comisión, repito, de esos delitos a lo largo de todo el país. No, Lima, la capital, si bien es cierto, es la principal ciudad del país y la que engloba la mayor cantidad de pronto de empresas reguladas también por la Ley de Previsión de los Activos, pero aún así también ha tenido ese impacto negativo de digamos, comisión de esos delitos, ¿no? Y la utilización de esos negocios en todos los sectores, en realidad, ¿no?, para fines ilegales. En cuanto al financiamiento del terrorismo, ha habido, sí, pero en menor proporción, es decir, no han habido casos, digamos, notorios, ¿no?, últimamente, digamos, de operaciones destinadas a la financiación del terrorismo, pero sin embargo se mantiene pues en un nivel soterrado, subterráneo, ¿no? No visible por lo menos en comparación con las operaciones ilícitas de lavado de activos. Claro, y ya tocando ese punto y desde su punto de vista, ¿usted cree que esta pandemia ha contribuido para que se eleven los niveles de financiación del terrorismo a nivel mundial? Sí, sin duda. Sin duda, en realidad, como delito orientado justamente a la generación de recursos económicos ilegales o a la consolidación, en todo caso, de ese patrimonio ilegal y estos ingresos o flujos económicos al margen de la vista, de la atención de las autoridades como del sector privado, ¿no?, donde estamos justamente los sujetos obligados, sin duda ha hecho que se faciliten ese tipo de operaciones,
¿no? Y no se detecten, ¿no? En la medida de que las preocupaciones subyacentes a la pandemia y el estado de emergencia han estado más vigentes o han tenido mayor preponderancia. ¿No? Entonces, en ese sentido, sin duda hay un riesgo notable, hay un incremento importante de esas operaciones que es muy complicado cuantificar, dada su propia naturaleza de informal, de, digamos, conducirse por debajo de la economía formal legal, ¿no? Pero sí que ha habido, sin duda, hay casos puntuales que revelan justamente y probablemente algo, ¿no? Que sobre su base exista una mayor cantidad de ese tipo de operaciones de naturaleza ilícita. Claro, y en este caso, ¿qué o cómo cree usted que sería la mejor forma para ponerle, como usted dice, un freno a este tipo de delitos? Yo creo que a nivel, por ejemplo, de la prevención, ¿no? Que es un poco el campo, digamos, muy importante porque da aviso justamente de ese tipo de operaciones, ¿no? A raíz de, o en las operaciones económicas. Yo pienso que allí como que el personal de cumplimiento o los oficiales de cumplimiento de las empresas obligadas deben como que ponerse la camiseta, ¿no? Es decir, si bien es cierto, se han visto mermados por el personal, ¿no? Algunos de pronto por los ingresos también, porque ha habido reducción de ingresos en algunas entidades también obligadas, ¿no? El ponerse la camiseta implica, sin duda, de que va a tener que esforzarse el doble, ¿no? En beneficio de la causa, digamos, ¿no? Es decir, van a tener que ser mucho más analíticos, ampliar de pronto su ámbito de cobertura, para poder un poco dosificar, ¿de acuerdo? Ese tipo de operaciones, ¿no? Y asociarla a sus características en función de un estado de emergencia, de una pandemia, ¿no? Que genera brechas en el cumplimiento de la ley de prevención del lavado de activos, ¿no? Entonces, y otra medida, por ejemplo, complementaria sería que también los mismos dueños, ¿no? La gerencia de los otros obligados también asuman esa preocupación, esa importancia que tienen desde su posición, desde su cargo, para poder alimentar con recursos, ¿no? En la medida de las posibilidades también, ¿no? A favor de los oficiales de cumplimiento y los departamentos de cumplimiento. Claro, pero ¿usted no cree que de repente estos oficiales de cumplimiento o los, como usted dijo, los dueños o los que tienen que eh, hacer valer que como quien dicen, estos lineamientos no tienen como miedo o no actúan por defender sus intereses? Y yo creo que el temor está más en la supervivencia del negocio. Si nosotros, por ejemplo, analizamos a nivel del sector bancario y financiero, especialmente este último, y todo lo que este tipo de negocio implica, digamos, las cajas, las cooperativas, de repente también las propias financieras, ¿no? Ha habido, en la mayor cantidad de esas entidades han habido pérdidas, ¿no? Al cierre del 2020. Entonces eso ha generado sin duda un impacto también en el negocio, en la función de cumplimiento, ¿no? Entonces la gerencia, los directorios, ¿no? Están más preocupados justamente en la continuación de las actividades antes de, ¿no? Las labores de cumplimiento que quedan bajo el ámbito de responsabilidad, esto sí, ineludible del oficial de cumplimiento, ¿no? Porque por más que el directorio y la gerencia estén orientados justamente al negocio, que es un poco también lo que ellos deben hacer, ¿no? La responsabilidad recae directamente en el oficial en la medida de que es su responsabilidad prevenir el lavado de activos en la entidad. Entonces, si bien es cierto, ha podido haber una suerte de, digamos, divergencia en cuanto a la mirada que tiene que hacer también el directorio y la gerencia, ¿no? Es el oficial quien asume aquí, sí, la batuta de esa gestión. Así es. Claro, y en este caso, ¿el sistema financiero del Perú se encuentra preparado para detectar estos delitos o creo que todavía hay ciertas deficiencias que se deben mejorar? Y yo creo que el sistema financiero en el Perú sí está preparado, ¿de acuerdo? Porque mantienen áreas de cumplimiento con personal de mucha experiencia,
no reciben continuamente capacitaciones, entrenamiento, y actualmente en el país también se han ampliado la cobertura de cursos, de diplomados, incluso de especializaciones en materia de prevención de lavado y en materia de compliance, que es un poco el contexto mayor del tema, ¿verdad? Y además, muchas de ellas cuentan también con herramientas tecnológicas que, a pesar de los recursos que han disminuido en el año anterior, han mantenido esa vigencia justamente por la importancia que le dan también al cumplimiento, aunque repito, la responsabilidad siempre recae en el oficial de cumplimiento, lo cual no sucede, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito no financiero, ¿no? Allí sí tenemos una brecha muy grande de sujetos Sí. obligados que de alguna forma tratan de cumplir una ley de prevención, pero no están, digamos, en las condiciones cognitivas de aptitud, ¿no?, de conocimientos Ujú. para poder enfrentar estos delitos, ¿no?, ni ahora con el estado de emergencia, ni antes tampoco, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ese amplio sector no financiero se está imponiendo, porque la ley así lo establece además, ¿no?, y la supervisión del regulador también lo exige, la gestión de riesgos. Pero sin embargo, yo veo que la mayoría de sujetos obligados de este sector no financiero no están preparados para poder asimilar un poco la temática que ello significa, ni mucho menos llevar a la práctica. Entonces aquí sí hay un gran vacío, una gran labor que hacer en temas de capacitaciones, entrenamientos, facilitación de herramientas, incluso por parte del regulador, para que el sujeto obligado del sector no financiero pueda gestionar justamente esos riesgos. Ahora, eso también se debe fundamentalmente al hecho de que, por ejemplo, el sector no financiero muchas veces no apuesta tanto, ¿de acuerdo?, por la educación adecuada, suficiente Sí. y eficiente del oficial de cumplimiento, mucho menos de su personal, ¿no? Entonces, este escenario ha hecho que cuando el supervisor exige gestión de riesgos, ¿no?, la respuesta del oficial y de su personal muchas veces es deficiente. Más aún cuando en el sector no financiero se permite que haya la dedicación no exclusiva del oficial de cumplimiento, de modo tal de que el oficial lo es de cara a la prevención, pero también es, por ejemplo, gerente de operaciones o gerente de finanzas, ¿no?, u otra gerencia, ¿no?, que hace que dé prioridad justamente a este último cargo que al primero, dejando la responsabilidad de la gestión muchas veces a un asistente, a un auxiliar, de acuerdo que en la mayoría de los casos para ese sector siempre no están preparados. Entonces Claro. ahí hay una gran brecha, ¿no? Entonces, en este caso, usted diría que hace falta mayor capacitación en los sectores que no son financieros para poder em, dar cumplimiento a estas leyes anti lavado de dinero, anti o prevención del lavado Sí, de dinero. sí, yo diría que falta capacitación, falta entrenamiento, pero sobre todo falta el compromiso de las gerencias, ¿de Y en acuerdo? De las este, propias empresas obligadas, sí. claro, y en este caso, por lo menos en Perú, ¿hay más o se realizan este tipo de delitos en mayor cantidad por el sector no financiero o por el financiero? Actualmente, digamos, en las últimas estadísticas que ha sacado el regulador con respecto a los reportes, por ejemplo, de operaciones sospechosas, son las entidades financieras las que lideran el número de reportes, Mm. ¿no? En menor medida ya se encuentran, por ejemplo, los notarios, ¿no?, las empresas de compra-venta de vehículos, ¿no?, las inmobiliarias, las constructoras, las casas de cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, está justamente la estadística, pero hay un gran sector también de sujetos obligados que lo son por imperio de la ley, pero sin embargo aún no les alcanza el brazo, digamos, de cobertura del supervisor o el brazo de exigencia del supervisor. De modo tal de que tú tienes, por ejemplo, aquí casas de cambio, casas de Ujú. compra-venta de vehículos, casas de préstamos, que son sujetos obligados, ¿no? Ellos saben también que existe una ley de prevención del lavado de activos, pero al no haber una supervisión, digamos, suficiente, ¿no?, por las razones que fuese, ¿no?, ellos siguen sin cumplir la ley de prevención del lavado de activos. Entonces, mi concepto hoy en día, cuando han pasado más de, digamos, estamos 2021,
desde 2002 tenemos la norma sobre prevención del lavado de activos, no se puede afirmar ya de que hay desconocimiento, Claro, ¿no? Si no hay de repente una mirada hacia otro lado, de modo tal de que sabiendo que existe la ley, no la cumplen porque nadie se los exige. Claro, claro, ahora la responsabilidad en este escenario no es del supervisor, sin duda, ¿no? Es del propio sujeto obligado, es de la falta de compromiso que te hablaba respecto de las gerencias por el cumplimiento eficiente de la ley, más aún cuando el cumplimiento de la ley en prevención del lavado de activos, ¿no? Dota de eficiencia también al negocio que ellos están desarrollando. claro. ¿Correcto? Ujú. Y bueno, entonces, actualmente las leyes de Perú están funcionando de forma cohesionada para castigar a quienes realizan estos delitos o simplemente no le están dando la importancia que deberían de darle y no están realizando las investigaciones que deberían de hacer. Yo creo que sí hay un esfuerzo importante que hacen los reguladores, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la propia Superintendencia de Banca y Finanzas, ¿no? La SBS, acá en Perú, que regula y supervisa también el cumplimiento de la ley a los bancos y las financieras, ¿no? Hay un compromiso importante, hay una supervisión importante, hay también, digamos, retroalimentaciones que permite justamente al personal de cumplimiento poder mejorar constantemente la gestión y la labor que hacen. En cambio, en el ámbito no financiero, que es la UIF propiamente quien supervisa y controla ese sector, ¿no? Nosotros entendemos que hay un esfuerzo importante también de la UIF, ¿no? Hay esfuerzos con las limitaciones del caso en términos, por ejemplo, de supervisores, incluso para ellos, entendimiento de lo que es gestión de riesgos, ¿no? Y otros, ¿verdad? Pero lo que no hay es una respuesta positiva de parte del sujeto obligado. Entonces, por ahí va un poco el problema, ¿no? De repente por ahí, o bien la propia UIF, ¿no? Amplía el número de capacitaciones, o varía la metodología, en todo caso, de estas capacitaciones, o facilita instrumentos o herramientas básicas en Excel, no te hablo de sistemas informáticos, sino de herramientas básicas de Excel, que le faciliten al sujeto obligado poder gestionar sus riesgos, ¿no? Y hacerles entender, ¿no? De la importancia de estos, ¿no? Y la importancia de aplicarlos permanentemente en el tiempo. Entonces, eso, con una respuesta positiva, si hubiese, en términos del compromiso de la gerencia, tendríamos un escenario diferente, ¿no? Pero hoy por hoy la UIF procura avanzar en ese sentido, ¿no? Pero encuentra también un muro importante y elevado también de desconocimiento, de apatía, de falta de interés, ¿no? Con excusas que van, por ejemplo, de que no tengo plata para poder contratar a un asesor, no tengo plata para capacitar a mi personal, ¿no? Entonces, esos problemas se presentan, ¿no? Y contra ello hay que también que tiene que también lidiar la propia UIF, ¿no? Y eso es lo que un poco falta aquí para que el sistema sea más cohesionado y no existan no desfases. Uno, en términos de cobertura de sujetos obligados, y dos, en términos de entendimiento y cumplimiento por parte del sujeto obligado de la ley sobre prevención del lavado de activos. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasa con esas personas que, como usted dijo, indican o dan como excusa que no tienen para pagarle a un asesor? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se queda simplemente allí la investigación o avanza? No, en realidad cuando eso ocurre, ¿no? Lo que pasa es que esos hechos se detectan en un principio, es decir, el regulador detecta de que esta empresa es un sujeto obligado y le comunica a efectos de que implemente su sistema de prevención, de que elabore su manual de cumplimiento, su código de conducta, contrate un oficial de cumplimiento, ¿no? El tema es que el sujeto obligado de a pocos y siempre excusándose va dilatando el tiempo. Mm. ¿De acuerdo? Y más aún en este escenario en el cual hoy en día, por ejemplo, en materia de aplicación de sanciones, la UIF para el sector no financiero, ¿no? Como que ha suavizado esas sanciones en la medida que ya no se puede colocar una sanción pecuniaria. ¿De acuerdo? Simplemente basta por una disposición legal que fue emitida el año pasado, ¿no? En la cual si un sujeto obligado incumple una obligación de prevención del lavado de activos, lo que hay es una amonestación, ¿de acuerdo? Y hay también una, digamos, recomendación, ¿no? De parte de la UIF para que haga tal o cual acción.
pero hoy en día con la norma que tenemos actualmente en vigencia, no se puede, la UIF no puede aplicar una sanción pecuniaria, ¿no? Yo pienso que en ese sentido también es un problema, ¿no? Porque muchas veces aquí en el Perú estamos acostumbrados a si es que no nos exigen y no existe el temor a una sanción que implique un perjuicio económico, un detrimento económico al patrimonio de la empresa, no cumplimos y no hacemos nada, ¿no? Algunos, ¿no? Con mejor asesoría, mejor entendimiento, hacen el esfuerzo por cumplir en ese escenario. Pero hay muchos que, digamos, revelan una reticencia importante, ¿no? Que impide justamente el adecuado cumplimiento de la ley. Claro, y ya para finalizar, doctor, con el tema o volviendo al tema de la pandemia, en Perú se han visto casos de corrupción con respecto a las vacunas y todo este tema que atañe a la pandemia. Se ha visto muy afectado como otros países, Perú, con estos casos de corrupción sobre el COVID-19. Sin duda. Sin duda, de pronto casos asociados a corrupción vinculados directamente con el tema logístico que implica justamente el estado de emergencia, digamos, no hay un caso notorio, ¿no? De cara al lavado de activos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de vacunarse primero, ¿no? En vez de las personas vulnerables, digamos, es una falta, digamos, más ética si no es funcionario público, y si lo es, no tanto genera beneficios ilegales que puedan ser destinados al lado de activos, ¿no? Todavía no se ha visto, digamos, un caso importante, ¿no? En la cual haya, por ejemplo, habido robo sistemático de, no sé, vacunas, de algún otro, ¿no? Elemento logístico. Lo que sí ha habido es, digamos, casos puntuales, ¿no? De repente robo de equipos médicos, de repente de balones de oxígeno, ¿no? Pero son cosas pequeñas que no en realidad significan o representan un importe tan elevado, como para hablar, por ejemplo, de lavado de dinero en grandes cantidades, ¿no? Claro, Pero que ha habido, por ejemplo, corrupción, digamos, en temas no vinculados a la pandemia, han habido, sin duda, ¿no? Sin duda. claro. Bien, muchísimas gracias, doctor José Antonio Arbulú Ramírez, directivo del Instituto Peruano de Compliance, por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a seguir conectados a todas las redes de antilavadodenero.com. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.